Muy buenos días, Dios me los bendiga. Cambio de escenario. Cuando esté de viaje toca así, cuando esté de visión de igual manera así nos va a pasar. Mi esposa está en otro lugar, cumpliendo una gran misión, una importante misión para mi hijo. Porque la amamos. Entonces tiene que sacrificarse mi esposa, así como humildemente, ¿sí o no? Sí, ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue en ese viaje? Cuéntame, pues. bi- bien, gracias a Dios, o sea, fue mucho más tranquilo y gracias a Dios no fue tanto tiempo. Rápido pasamos el trancón, em, Trancón, y la pues, congestión. y no, y gracias a Dios llegamos tempranito, entonces pudimos ahí compartir un rato con los chipiriquis, ¿Con los qué, perdón? mis hijos, nietos. Con los nietecitos, sí, claro que sí. Bendito sea el Señor. Bueno, mi Ujú. amor, entonces empezamos invocando la Santísima Trinidad, ¿te parece? Para que este momento sea que, mi amor, cuando uno invoca la Santísima Trinidad, ¿qué sucede? Se vuelve sagrado. El momento se vuelve sagrado. Entonces no lo vamos a desperdiciar para nada. Empezamos invocando la Santísima Trinidad, meter el freno despacio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios que dice, mi amor, Amén. y amén, ¿qué significa? Así es. Así es, como te sabes bien la lección. Qué chévere, qué chévere. Bendito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre Celestial, por este nuevo amanecer hermoso que tú nos das, porque cada amanecer es una oportunidad que tú nos das para crecer en tu amor, papá. Una oportunidad que tú nos das de estar aquí ante tu presencia viva. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Solamente te damos gracias, Padre, porque ¿qué seríamos nosotros sin ti? ¿Dónde estaríamos sin ti? Como dijo Pedro. ¿A dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Papito Dios, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad que tienes para con nosotros. Te alabo y te bendigo por siempre, Padre. Bendito seas por tu palabra viva. Que esa palabra que vamos a recibir el día de hoy llegue a lo profundo de nuestro corazón, llegue a lo profundo de nuestro ser. Gracias, Papito Dios, porque sin ti, ¿a dónde más iremos? ¿A dónde más? Que hoy tu palabra sea viva y eficaz, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, que llegue hasta los tuétanos, que divida el alma del espíritu, como dice tu palabra. Gracias, Padre eterno, por tanto amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, palabra para el día de hoy. Bueno, hoy tenemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. Bueno, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley, a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así, así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estás a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no el juez te entregará a los guardias y te meterá en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas la palabra del Señor, porque realmente la salvación no es cualquier cosa. O sea, el hecho de estar conviviendo no quiere decir que nosotros ya estamos salvos. Y
es tan impresionante, Moni, como los casos que nos llegan para que nosotros las orientemos, los atendamos a nivel de psicoterapia, o más de psicoterapia es de orientación, porque todos los casos no son de psicoterapia, ¿no es cierto, Moni? Son más de orientación y de guía y tratar como de cambiar muchas cosas. Y me llama mucho la atención, Moni, cómo a través de el hecho de que el Señor nos diga, tienes que ir a reconciliarte con esa persona, tienes que reconciliarte, pero si la otra persona no quiere reconciliarse, ¿qué hago? ¿Sí me va a entender? ¿Qué hago si no se quiere reconciliar? Entonces es algo que sí es importante como tenerlo presente, Moni, porque la reconciliación no es tan fácil, ¿no es cierto? La reconciliación no simplemente es, o sea, no solamente es el hecho de que yo quiera cambiar, sino si el otro no cambia, ¿qué? Es la pregunta que siempre nos hacen. ¿Qué pasa si no, si el otro no cambia? ¿Qué pasa si el otro no modifica su comportamiento o eh, no actúa de otra manera diferente? Yo quiero cambiar. ¿Será que sí tengo que ir a pedirle perdón al otro? ¿Será que sí quiero reconciliarme? O sea, ¿qué implica la reconciliación si el otro no quiere cambiar? ¿O tengo yo que aguantarme todo lo que los otros me hagan, me digan? Y entonces es como el común denominador de todas las relaciones de pareja cuando hay tanto conflicto, Moni, en la familia. Entonces, ¿qué implica ese reconciliarse? Nuestro ministerio es de perdón y reconciliación. O sea, este evangelio es preciso para nuestro ministerio. ¿Qué implica el reconciliarnos? Y fíjate cómo empieza el evangelio. Dice, si ustedes no superan a los fariseos, si ustedes no superan a la casta que manda la iglesia allí en Jerusalén, a los judíos, de igual manera también nosotros, tenemos que superar más allá de lo que nos enseñan, ir más allá de lo que nos dicen. Entonces, si me está diciendo el Señor, va y se reconcilia. Si usted no se reconcilia, entonces no le sirve de nada lo que está haciendo, de hacer esos sacrificios, de hacer. ¿Qué implica la reconciliación, Mari? Pues como dice ahí la palabra, se están dando cuenta que es que tengo un visitante por ahí chiquitico. Se despertó conmigo. Pero bueno, em, la reconciliación nos implica que nosotros tenemos que hacer un proceso de concienciación, o sea, de tomar conciencia em, frente a las situaciones que nosotros vivenciamos. A veces nosotros decimos, no, yo no tengo nada contra nadie, yo puedo ir a confesarme, ve, puedo ir a comulgar. Y entonces se va la persona a comulgar, como si nada, pero no se, no, está dejando de lado, o sea, hay cosas que uno está vivenciando a diario. Y una de las cosas, por ejemplo, tiene que ver con el mal genio, con el esposo, con los hijos, ¿sí? Ah, no, pero como yo vivo con ellos no hay ningún inconveniente, pero es que aquí la palabra es clara, dice que si te enojas con alguien, que si insultas a alguien, ¿sí? O sea, si tienes alguna cuenta pendiente con alguien, primero ve y reconcíliate, ¿sí? Y para que uno pueda tomar, o sea, entregar la ofrenda, simplemente entregar la ofrenda, ¿sí? Y también ir a la Eucaristía tiene que ver como esa ofrenda que tú haces, ese sacrificio vivo que tú le entregas al Señor. Entonces, aquí tenemos una situación bien delicada. ¿Por qué? Porque resulta que nos estamos yendo o sea, estamos haciendo cosas impropias. Por ejemplo, muchas personas dicen, no, pero es que yo ayudo en la iglesia, yo doy mis ofrendas en la iglesia, pero Dios no me responde mis oraciones, ¿sí? Y resulta que ese Dios no me responde mis oraciones tiene que ver precisamente con eso, con que tienes cuentas pendientes en tu corazón, ¿sí? Y entonces por eso mismo, pues, o sea, como hay unas situaciones pendientes, son los argumentos que el mal utiliza para que tú no puedas hacer las cosas, o sea, para que no puedas recibir las bendiciones que estás anhelando, ¿sí? Entonces es muy importante eso de que nosotros, em, de que nosotros seamos conscientes de que están pendientes, en qué tenemos pendientes. Si yo, por ejemplo, mantengo hablando incorrectamente de mi esposo, o sea, hablando mal de mi esposo, ¿sí? Em,
si yo mantengo castigando a mis hijos, o sea, maltratándolos, si yo mantengo hablando incorrectamente de mi jefe, ¿sí? O de los vecinos, ¿sí? Entonces la pregunta sería, eh, ¿estoy a paces con esas personas? ¿O tengo algún pendiente con esas personas como para que yo esté haciendo esas cosas? ¿Sí? Si yo no estoy bien, o sea, porque es que cuando yo empiezo a hablar mal, entonces que tengo algún pendiente con la persona, o sea, tengo alguna dificultad con la persona, entonces quiere decir que no estoy solucionando las cosas con los conflictos, los problemas que tenga con los demás. Entonces, ¿cómo es de importante para nosotros que seamos conscientes de esas situaciones y ponernos a paces? ¿Sí? A Claro que sí. paces. Y fíjate que la pregunta que te hacía para complementar lo que me dices, ¿cómo entonces yo me reconcilio con alguien que no quiere reconciliarse conmigo? Sí, lo que yo te decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para reconciliarme? Yo quiero cambiar, yo quiero estar en paz en mi vida, porque la perdí. Pero si el otro no quiere, si el otro es lujurioso, si el otro es una persona que anda siempre buscando lo malo, si siempre anda mirando a otras mujeres, si anda en la pornografía, si anda en la mentira, si anda en el juego, si anda en los maltratos psicológicos, entonces yo cómo tengo que hacer. Sí, tengo que aguantarme. ¿Cómo me voy a reconciliar? O sea, ¿cómo pongo en práctica esto si yo no soy capaz de convivir con esa persona? Le hace daño a mis hijos. Por ejemplo, el caso de esos papás, por ejemplo, en el caso de los hombres, súper recontra lujuriosos que no le importan para nada si sus hijos ven o no ven lo que él está viendo. Que habla de groserías en la casa, que se pone a mirar cosas impropias en la casa. No le importa si sus hijos ven o no y lo invitan incluso a los hijos de una u otra forma, como ya es tan natural el pecado en ellos, ya es como tan normal el pecado en ellos que ellos no ven lo malo, sino que siempre como están en lo malo, pues que van a ver lo bueno, no lo ven. Y llevan a sus hijos también a vivenciar esa misma situación. Entonces, viéndolo de esa manera, ¿cómo yo aplico este evangelio? O sea, ¿cómo yo aplico si es que esa persona, como bien, yo no sé de dónde han sacado el rótulo, ¿no? Es un psicópata de guantes blancos, por ejemplo. No sé dónde habrá salido eso, psicópata. Uy, sí, terrible, terrible. Sí, Este es sí, ya es asunto psicópata. O delicado. sea, listo, ya lo diagnosticaron. Tremendo. No, yo no soy de diagnóstico ni mi esposa es de diagnósticos porque en ese sentido, si yo rotulo, ya le pegué, entonces a Judas le pegué el rótulo, a Pedro le pegué el rótulo, a Juan le pegué hijo del trueno, Nuanerges, le pegué el rótulo, entonces no van a cambiar. Sí, Ya porque quedó entonces, así, entonces la misericordia de Dios no opera en él, solamente opera en mí. Qué egoísmo, ¿no? Opera en mí, pero en él no. Eso es un resentimiento que hay en el corazón impresionante, mi Moni, muy impresionante. Y ese resentimiento hace que yo no sea capaz de actuar de acuerdo a lo que dice el Evangelio. Pero entonces, ¿cómo aplico este bendito Evangelio? Eso no es para mí. Entonces lo suavizo y paso la hoja y paso al siguiente Evangelio. Y preciso cuando yo estoy al pinochazo mirando a ver qué Dios me habla, me puso este Evangelio hoy y me lo puso hoy al pinochazo, me tocó. ¿Cómo me voy a reconciliar con aquel que me ha maltratado toda la santísima vida? ¿Cómo me voy a reconciliar con aquel que me abusó sexualmente? ¿Cómo me voy a reconciliar con ese papá que se fue de la casa y me le tocó a mi mamá trabajar todo el tiempo y sacarnos adelante? ¿Cómo reconciliarme con esa mamá que me comparó, que me maltrató, que me hizo daño, que nunca estuvo conmigo, que no me dio un abrazo? ¿Cómo me voy a reconciliar con eso? ¿Sí? ¿Sí me va a entender? O sea, ¿cómo hago para reconciliarme? La reconciliación no implica que el otro se reconcilie conmigo. La reconciliación implica que yo esté en disposición y esté tranquilo, sereno, como un cielo de verano, que yo esté muy en paz conmigo mismo y con esa persona. La reconciliación implica que yo ya estoy en esa actitud de que si él quiere realmente reconciliarse conmigo, se reconcilia. No quiere que tenga, no necesariamente tiene que venir a vivir conmigo porque la reconciliación no es vivir conjuntamente. La reconciliación es, mira, como yo, por ejemplo, estoy ahorita con mi esposa. Ella está por allá en el Quindío, como a 8 horas de distancia de acá, ¿sí? Con trancón y todo, como dijo mi esposa. Con 18 horas a veces de trancón y todo. Está lejos, pero eso no quiere decir que yo tenga que convivir con ella. Pero la reconciliación quiere decir que yo estoy en disposición de poder dialogar, de estar en paz, de no juzgar, como tú dijiste, de no estar criticándolo, de no ponerle esos rótulos. Es que es un maníaco.
es que es un narcisista no sé qué. ¿Acaso tú no lo eres cuando estás en ese egoísmo diciendo eso? Cuando tú juzgas al otro 3 veces se te devuelve eso más para ti. Por favor, no rotules. Si tú rotulas a alguien, lo condenas, porque lo estás asumiendo, y cuando lo condenas a él, te estás condenando a ti. Mira lo que dice la palabra, que cuando llegue el día del juicio, cuando no vas a poder realmente responder adecuadamente porque no te has reconciliado con esa persona. Si el otro no quiere, palabra americana lindísima, anyway. ¿Sí lo dije bien ahora? ¿Lo dije bien? Independientemente si el otro quiere, es su problema. Que se siga comiendo comida de cerdos y metiéndose, comiéndose ese muladar y ese, no sé si era muladar, esa, bueno, todo lo que comen los cerdos. Es problema de él, no es tuyo. Y si él quiere reconciliarse contigo, pues mejor aún. No necesariamente implica convivir, porque si el otro no cambia, pues vas a tener el mismo problema de antes. No, es que yo quiero que mi esposo vuelva, como le pasó a ti, Moni. Yo quiero que me ame, que me mire, que me quiera, que me idolatre, que me dé lo mejor, que yo me quiero sentir amada por este macho alfa. Pero ¿qué sucede? Que este macho alfa estaba en otros caminos, estaba en otro mundo, y tú empezaste a tener una actitud de reconciliación. ¿Y cómo empezaste tú si yo no cambiaba, Moni? Cuando empezaste a enamorarte de Dios, cuando empezaste a darle el primer lugar al Señor, cuando empezaste a creer que Dios era tu todo, que Dios, pero sin ser esa persona legalista. Sí, legalista es, no, es que yo soy santa y a mí nadie me toca. Yo soy pura y nadie me toca. Entonces yo le cierro la puerta al pecado y no lo voy a dejar entrar ni le voy a ofrecer un café porque me contamina. Eso es legalismo. Sino legalismo es romper el legalismo, es centrarme en el amor de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, tenerlo como número uno en mi vida, independientemente, este cuerpo ya le pertenece a Él. Y no voy a permitir que esa persona que está en el mundo a mí me haga daño, porque todavía no está en esa posibilidad de que estemos nuevamente juntos, posiblemente si hay una separación. Entonces, lo importante es que yo estoy en actitud, claro, bien hablamos. ¿Me invita a cenar? Vamos a cenar, a cenar. Únicamente vamos a cenar. Compartamos, claro que sí, compartamos. Y aquí viene algo muy importante, Moni. O esa persona, cuando el dilema que colocamos alguna vez, y que me fue un dilema tremendo el año pasado, ¿recuerdas, mamón? Cuando me dijeron, Rafa, es que mi esposo está con su amante, la familia de mi esposo acepta a su amante y a mí me rechazan. Entonces me invitó dizque, para que yo fuera el 24 de diciembre a donde la casa de sus padres, pero él va a ir con su amante. ¿Voy o no voy? Entonces todo el mundo dice, ¿qué dice todo el mundo? No vayas, pero es que son sus hijos y él quiere compartir con sus hijos. Entonces, ¿le digo que vayan sus hijos o no? ¿Qué hago? ¿Qué dilema? Es que el punto no es el dilema, el punto es cómo está tu corazón si estás en actitud de reconciliación. Si yo estoy en actitud de reconciliación, yo sé quién soy y si estoy en la presencia de Dios, tengo autoridad, tengo esa identidad de que soy el hijo más amado de Dios, tengo esa identidad que soy la dama de la casa, que soy el sacerdote el rey de la, no el reino, el príncipe de la casa, o sea, que soy el caballero de la casa, y yo puedo ir a esa reunión porque yo soy la dama. Yo no tengo que rebajarme a la posición de que está mi esposo comiendo comida de cerdos y no voy con orgullo y prepotencia a mostrar mi macho alfa o a mostrar mi pavo real, sino que voy con actitud sencilla y humilde a compartir con ellos. ¿Acaso mi Jesús no lo hizo cuando fue a comer con los judíos? ¿Acaso no lo hizo cuando fue a comer con los fariseos? Lo hizo porque él sabía quién era y eso no le cambiaba su posición. Ni siquiera podía, no podía comer, claro que sí comía. Y tranquilo, sereno, porque él tenía esa posición. Cuando tienes esa posición, estás en esa actitud de reconciliación. Si el otro quiere reconciliarse contigo, anyway, independientemente, es su posición. Lo importante es que tú te dediques a lo tuyo, que es el amar a Dios y estar centrado en el amor de Dios, mi amor. ¿Sí te das cuenta? O sea, esa pregunta es fundamental. ¿Qué hago cuando mi esposo no quiere? Cuando yo tengo deseos de reconciliarme, pero él ni siquiera me habla. Y si yo le digo que perdóname, todo el tiempo ando pidiéndole perdón. Eso también es una actitud mendicante y es una situación muy tremenda en tu corazón porque tienes un sentimiento de culpa impresionante y no has sanado. Y la otra persona lo que hace es
enorgullecerse. Ah, la tengo bajo mi control, la manejo con este dedito, ¿sí? Como me pasaba a este macho alfa, digo, al amigo de mi amigo, ¿sí? ¿Qué Sí, crees de eso, princesa de Dios? sí, Rafa, sí, o sea, el Ya, perdonar a ya las ahorita, personas. y te digo, llegué a la conclusión de que ya no te puedo manejar con este dedito. Ah, bueno, eso está bien. Te manejo con todos estos. Mira. Ya Ah, dijo. no, 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 ya le perteneces a mi señor, que es lo importante. Bueno, la realidad es que sí es cierto, o sea, nosotros pensamos que si yo perdono a la persona, yo pierdo mi poder, el control. Mal asunto, porque es que el perdonar o que dejo sin justicia a la persona, o sea, que ella tiene que pagar por lo que me hizo, eso también se piensa y no tiene nada que ver eso. Cuando tú perdonas, cuando tú te reconcilias, tiene que ver con que tú te liberas. O sea, uno cuando tiene alguna cuestión pendiente, uno está encarcelado, uno está atado, uno está prisionero, encadenado. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que la persona que se libera es uno. Esa otra persona está viviendo tranquila si usted esté lleno de rencor, Buen así usted punto, esté molesto, buen punto. pero usted es el que está viviendo la amargura, usted es el que está viviendo la incomodidad, usted está viviendo la enfermedad. La otra persona está tranquila, la otra persona está haciendo de las suyas, ¿sí? Porque tú estás cargando la culpa de él. Esa es la realidad. Tú estás cargando la culpa de él. Diferente cuando tú logras perdonar, porque cuando tú logras perdonar, tú realmente entregas la culpa a la persona y él es el que tendrá que dar cuentas. A él se le empieza se empieza a sentir la carga, ¿sí? Cuando tú te quedas con ese malestar, realmente tú le estás ayudando a cargar la culpa a la persona. Por eso ella se siente tranquila, por eso ella se siente libre. Por eso cuando en el proceso que tuvimos con nuestro esposo es muy sencillo, o sea, cuando uno ya logra soltar la carga a la persona, eh, ya veo que mi esposo se empieza a preocupar, porque yo ya me sentía libre, yo ya me sentía tranquila, yo ya me sentía que yo podía seguir mi vida sin problema. Y él empezó a cuestionarse. ¿Por qué? Porque ya la carga la siente él, no uno. Entonces, por eso se dice, cuando uno se reconcilia con la otra persona, entonces uno puede ir a presentar su ofrenda porque uno está sin ninguna carga. Uno no tiene ningún problema ya. Ya dejaste la situación a la otra persona. Si la otra persona se pone a paz, ya es asunto de esa persona, ¿sí? Porque ya tiene que dar cuentas directamente con su creador y con todas las cosas que él hizo, porque para Dios nada, nada es oculto. Entonces, la situación de nosotros es realmente que nosotros soltemos esas cargas para que la otra persona se responsabilice de su situación. Uno cree que es que si uno tiene su malestar y mira mal y trata mal y todo eso, eh, no, se está zafando, le está haciendo sentir el malestar a la persona. ¿Qué? La otra persona se está riendo, la otra persona se está burlando, la otra persona sabe que tiene el control sobre ti, esa es la realidad. La otra persona sabe que si tú estás reaccionando así es porque todavía te domina, todavía te controla, todavía como te está, te está, eh, o sea, manipulando, porque esa es la situación, todavía te manipula, todavía tiene esa influencia sobre ti. Entonces, si tú crees que con tu malestar, con tu odio, con todo eso, tú no, tú estás a kilómetros luz en sentimientos de esa persona, falso, falso porque lo que le estás demostrando es que todavía te duele, todavía amas, todavía estás dependiendo de esa persona, etcétera. Y yo dudaría lo del término de amor, ¿no? Amor no, todavía estás obsesionado más bien. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de que el no perdonar no es yo le estoy haciendo sufrir, no. El no perdonar es yo estoy encadenado. El no perdonar es yo estoy atado.
el no perdonar es yo estoy en una cárcel, no me puedo mover con libertad, yo me estoy enfermando, yo me estoy envejeciendo. Acordémonos que hay un salmo que dice, mientras oculté mi pecado, mis huesos se envejecieron. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes en tu corazón resentimiento, tú te estás envejeciendo. Y mire, una de las cosas interesantes, cuando tú guardas resentimiento, realmente tu sistema óseo, tus huesos, empiezan a afectarse, ¿sí? Y por eso vienen las artritis, todas todas esas dificultades del sistema óseo, es por el resentimiento, porque es esa cruz que estás cargando, pero la cruz de Jesús con todo tu, ay, la malestar y todo eso, entonces por eso tu sistema óseo se afecta, o sea, tus huesitos se afectan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer realmente, y esta palabra dice, y si ustedes están, superan a los maestros en hacer las cosas que dicen los mandamientos, pues ustedes van a entrar en el reino de Dios. Eso quiere decir que si nosotros no superamos a los maestros y a los fariseos, estamos perjudicados, ¿sí? Y a veces ese resentimiento, ese malestar, ese mirar, decir mentiras, eh, eh, ¿cómo es? Enjuiciar a las personas, ese malos pensamientos, bueno, etcétera, tantas cosas que uno todavía guarda. Ah, no, porque es que si nosotros no matamos, si no robamos, y lo que dice ahí, no, es que hay muchísimas, muchísimas cosas que nosotros tenemos que ponernos a paces con los demás, muchísimas. Mira, mi amor, cómo se comportaba mi Jesús con los fariseos, con los sumos sacerdotes, cómo se comportaba con los saduceos, cómo se comportaba con los escribas cuando lo rechazaban, cómo se comportaba él cuando llegaban con ese veneno y esa ponzoña a tratar de juzgarlo, hacerlo caer, a ponerle trampas. Mi Jesús, ¿cómo estaba? ¿A la defensiva? ¡Ah! Como un gato panza arriba. ¡Ah! No entra. ¡Oh! Lo vi con la otra. ¡Oh! 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 Así estaba mi Jesús, mi amor. Hice bien los gestos. Así no estaba. No. ¿Cómo estaba él? En paz. En mucha paz. Porque él estaba en la actitud, siempre está en la actitud de reconciliarse. Aunque él no cometió falla. O- Simplemente de que la otra persona esté en estado de paz, ven, con todo gusto te atiendo. si él no le mandaba pullitas. No, era directico. Y simplemente hablaba y hablaba con la ¿Verdad? verdad y con misericordia, porque hablar con la verdad no quiere decir que yo tengo que imponer mi verdad. Me tiene que escuchar, ¿no? Con la Es verdad, que es que la verdad es la de Dios, Rafa, no es la verdad de uno. exacto, muy bien. Y en ese sentido, si yo asumo la posición de mi Jesús, estoy en paz, lo que el otro haga no me interesa. De verdad, no me interesa, si te afecta lo que el otro hace, si todavía dices, es que es un no sé qué, no has perdonado, no has perdonado, todavía estás con tu carga. En esto, bueno, hace algunas semanitas, una persona me llamó y me dijo algo muy bonito, es que estoy confundida y quiero que tú me orientes, y me dijo, estoy confundida porque estoy sintiendo algo tan particular que no sé si está bien o está mal. No siento ya nada por mi esposo. Lo único que siento es amor por Dios. No siento en el sentido de que si mi esposo hace o deja de hacer, ya no me afecta. O sea, por ejemplo, la palabra tan bonita, la palabra en inglés es lindísima. Anyway, ¿sí me entiendes? O Pe- sea, ya, Pero Rafa, una de las cosas, y tú acabas de dar un ejemplo muy interesante, ¿por qué razón? Porque dice, yo no estoy sintiendo nada por mi esposo, yo estoy amando a Dios. Lo que sucede es que nosotros consideramos que el amor hacia la persona, hacia el esposo, tiene que ser ah, ser uno amalgama de la vida del esposo. explícalo, No, o explícalo. sea, o sea, que tiene uno que estar ahí pegado, pegado, pegado al esposo y dependiendo del esposo y entonces si yo no vibro pues porque mi esposo está aquí a mi lado y todo. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con ser la pareja, ser la compañera, ser la amiga,
estar solidaria, apoyar. O sea, hay otra cantidad de cosas que se nos quita ese concepto de amor humano, que es ese amor carnal, que a veces, que eso es lo que dicen que es todo meloso, que es todo lujurioso, o sea, muchas cosas así, o sea, eso no es el amor. O sea, cuando tú amas a Dios, ya empiezas a entender que tu hermano, tu esposo al lado, ¿sí? Es tu hermano y que vamos los dos a unirnos, a fortalecernos, a hacernos crecer, a impulsarnos. Eso es otra cosa muy diferente a estar, Claro, ay, no, es que tengo que estar así. Entonces, claro, mi le quita esposo lo se retira un posesivo, mi poco. amor, le quita Sí, lo que no. es esa cuestión con que es, este me pertenece y es mío. O sea, se le quita ese sentido de querer, porque acuérdate que el querer es posesivo, sino que ya Ujú. empieza a amar. Y amar es verlo como mi hermano. Pero yo sé que estoy con él, tengo un compromiso con él, me duele que le pase algo, me preocupa que esté así, lo apoyo en situaciones, o sea, es muy diferente, o sea, se replantea el amor, y uno tiene ya un compromiso real con la persona, o sea, sabe uno que está con esa persona y debe contar con esa persona, ¿sí? O sea, El otro no hace por ofender. no contar sino apoyar a esa persona porque pues también le doy la libertad a la persona para si él quiere estar conmigo o no. ¿Sí Sí, me hago claro, pero entender? fíjate que sí es importante por eso la comunión con el Espíritu Santo para saber y tener discernimiento en qué momento actuar y en qué momento no actuar, porque no todo lo que hace la otra persona, como está en el mundo, se le puede apoyar, sino apoyarlo en lo que sea beneficioso para él en cuestión espiritual y de su salvación. Porque si él me está pidiendo dinero, entonces yo me endeudo porque el otro me está pidiendo dinero y el otro con el dinero va a hacer una cantidad de bobadas. Así como le Sí, pasó es a cierto. una hermanita que el esposo le estaba pidiendo que ella se endeudara, ¿sí? Para montar él un negocio con su amante. ¿Te imaginas? Entonces, O a ver, para irse a disfrutar con su amante y la otra sí, claro. persona toda endeudada, ¿no? Entonces esas cosas no son así, no son así, mi amor. Ujú. Benditos a mi Dios por la palabra. Sé que este tema no deja de inquietar, pero lo importante es que uno tenga dos elementos fundamentales, que es el perdón. Si yo ya perdono, estoy en actitud de reconciliarme. Y si el otro no quiere reconciliarse, es su problema. Lo importante es que tú estés en paz y por favor no rotules, no rotules, no le pongas esos datos porque el que se está rotulando eres tú porque estás demostrando tu resentimiento con el rótulo. Ahí estás Sí, demostrando que no has perdonado. Ahí estás demostrando que todo lo que tú estás haciendo a nivel espiritual no te está sirviendo de nada porque estás rotulando. Entonces, y fíjate, y ya para terminar, mi amor, el valor de la ofrenda. El Señor dice, si vas a llevar tu ofrenda, o sea, que nos está diciendo que ofrendemos, que no tengamos miedo en dar, porque el ofrendar es dar, diferente al diezmo. El diezmo es para la iglesia, la ofrenda es diferente que el diezmo. El diezmo es el 10% de lo que nosotros ganamos, es dárselo a la iglesia, no a los pero ministerios, no a las comunidades. Uno da la ofrenda a las comunidades, ¿sí? No el diezmo. Entonces, aprender a ofrendar. Rafa, Y ofrendar no solamente y, es lo económico, sino también nuestro comportamiento, nuestra Ra- actitud. Moni, y mira, eso es importante porque, o sea, hay una cuestión que no podemos dejar pasar y es, si tú vas a recibir bendiciones, ve y ofrenda. ¿Sí? O sea, dice, tienes que, si quieres que tu familia se organice, debes hacer ofrenda. Dice, de alguna forma el Señor mira tu corazón cuando tú das con amor, no cuando tu amor está empañado con el dolor y con el resentimiento. Entonces, una de las formas para Él evaluar también nuestra proceso tiene que ver con una ofrenda limpia, una ofrenda que trae bendición a su casa. Sí, es importante esto. bueno, bendito a mi Dios por la palabra, que esta palabra siempre nos debe llevar a movernos al piso, o sea, a mover las estructuras. Si esta palabra no te lleva a eso, pues no funciona. Y si te Ujú. movió la palabra y si quieres pasar la hoja y si te sentiste como tocado, tocada, como que es porque Dios está haciendo la obra en ti. Algo está haciendo, ¿sí o no? Porque Así es. si te sentiste molesto con lo que dijimos, pues dile al Espíritu Santo que te revele esa palabra. ¿Y sabe yo qué haría? No pasaría derecho para ver que me hable otra palabrita más suave, sino me quedaría allí hasta que el Señor esa aspereza que tengo, ¡oh!, la lime.
Y esa, pues, ni me quedaría yo mirándola. A ver, señor, venga pues, ¿qué es lo que está pasando con esta palabra? ¿Qué es lo que están diciendo este par de psicólogos medio psicólogos? Entonces, a ver, ¿qué es lo que están? ¿Será que esta palabra sí? Venga pues, si me está generando como aspereza, es porque algo tengo allí en mi corazón que no es sanado. Sí, si esta palabra te deja tranquilo, tranquila, bien, perfecto. Cuidado con el rótulo. Dios los bendiga. Dios me los bendiga. Chao, amor, Dios te bendiga, nos estamos hablando. Un abrazo fraterno. Con gusto, saludos del nieto que ya se fue a organizar. Chao. Eso lo vi como un miquito ahí saltando. Sí, era a que tenía que hablar. Yo, Sí, sí. ay. Bueno, Sí. chao, amor. Feliz día, Chao a Chávez. todos. Dios los bendiga.